Buenos días. El tema que vamos a tratar es herramientas para la identificación del riesgo operacional, así mismo como el análisis y evaluación del mismo. Información extraída del libro de gestión por proceso y riesgo operacional escrito por Pardo Álvarez, José Manuel. Herramientas para la identificación del riesgo operacional. Según Pardo nos explica que una vez documentado cada uno de los procesos, debemos identificar los riesgos inherentes a su desarrollo, preguntándonos qué puede ir mal y qué puede fallar durante la ejecución del proceso. Y para ello existen múltiples posibilidades en su identificación, como lo es la tormenta de ideas, que es la herramienta más sencilla para la identificación del riesgo porque nos permite obtener muchas y variadas ideas al fomentar la participación e incentivar la creatividad y estimular las sinergias. Pero eso sí, cualquier debate en grupo no es una tormenta de ideas. Por eso, una persona debe coordinar la reunión para conseguir un aprovechamiento eficaz siguiendo 3 pasos. En generación, hay que plantear un objetivo para la tormenta de ideas, tras lo cual, por turno, cada persona expone su criterio. Aclaración. Aquí se repasan las ideas, se anulan las repetidas y se ratifica que todos los entiendan. Y la evaluación es aquí donde se eliminan las ideas que están fuera de contexto. En el caso de la identificación de riesgo, podría tener como foco principal la pregunta ¿qué puede fallar durante la ejecución del proceso? Con objeto de facilitar la identificación exhaustiva de los riesgos en el proceso escogido, podríamos utilizar como referencia las 5 M's de Ishikawa, que sintetizan los principales factores relacionados con el proceso. En materia prima, podemos encontrar los riesgos relacionados con las entradas que recibe el proceso y estos riesgos muy relevantes porque la materia prima tiene una influencia muy destacada en el resultado final. En maquinaria tenemos los riesgos relacionados con las herramientas y equipos utilizados en el proceso. La mano de obra viene siendo riesgos vinculados a los agentes que ejecutan el proceso. El método son riesgos relacionados con la sistemática a seguir para desarrollar el proceso. Y por último, tenemos al medio ambiente, donde debemos entender el entorno o las circunstancias que rodean al desarrollo del proceso. Otra alternativa para facilitar la búsqueda de riesgos sería presentar o pensar en el propio ciclo PHBA, centrado en la búsqueda de riesgos inherentes a la planificación del proceso, desarrollo, verificación o a su mejora. Y es que cada una de las fases de mejora continua encontramos riesgos como por ejemplo la planificación del proceso, se puede encontrar lo que es la documentación obsoleta como también la mala organización del proceso. En la ejecución del proceso podría ser el escaso enfoque al cliente y que los equipos no funcionan correctamente. En la verificación del proceso encontramos lo que es la falta de control y que los controles no se miden. Y tenemos lo que es la actuación para la mejora del proceso, donde existe poca iniciativa de mejora o un escaso análisis de datos para la misma. Otra de sus posibilidades de identificación es la entrevista estructurada o semi-estructurada. Trata de entrevistar a personas relacionadas con el proceso para que éste lo vea desde diferentes perspectivas, ayudándolo a identificar riesgos. Estas preguntas deberán ser sencillas, abiertas y formuladas en un lenguaje apropiado al entrevistado. El método Delphi es una técnica que consiste en diseñar un cuestionario relacionado con posibles riesgos o circunstancias que podrían generar riesgos en el proceso. Una vez elaborado, se realiza una selección de agentes afectados directa o indirectamente por el proceso y se les pide que respondan al cuestionario por una primera ronda. Luego se recogen las respuestas y se procesa la información, distribuyendo de nuevo los resultados a esos agentes, con objeto de disminuir la dispersión de las opiniones y selección de las opiniones en una medida consensuada. Este es un proceso repetitivo, efectuando tantas veces como se
considere necesario hasta alcanzar un consenso fiable sobre los riesgos relacionados con el proceso en estudio. La lista de verificación es un listado estándar que sirve para cualquier proceso, pues se trata de poner en situación a la persona o equipo de personas encargadas de la identificación de los riesgos operacionales. Este tipo de listas ayudan también a asegurar que no se olvidan de situaciones que son relativamente comunes. Y tenemos lo que es el DAFO, que es donde podemos aplicarlas a un proceso concreto y obtener posibles debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de ese proceso. Todo lo relacionado con debilidades y amenazas no deja de ser posibles riesgos inherentes a ese proceso. Junto con la identificación de los riesgos, podemos determinar los efectos o consecuencias de su materialización e incluso también las posibles causas que lo generan. Análisis y evaluación del riesgo operacional. Este consiste en considerar información respecto al riesgo que nos permita posteriormente evaluarlo y como consecuencia decidir sobre su relevancia. Para la probabilidad de aparición del riesgo, la gravedad y otros posibles factores, se utilizan escalas de valoración que pueden ser escalas de tipos cualitativos, donde se pueden utilizar cuando el nivel del riesgo es bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis más completo. Escalas de tipo semi-cuantitativo, donde cada nivel de la escala lleva asociado un dato numérico. Se debe concretar todo lo posible de la escala utilizada a fin de evitar malos entendidos o malas interpretaciones al utilizarlas. Y tenemos las escalas de tipo cuantitativo, que estas no son sencillas de elaborar ya que requieren datos para establecerlas. La evaluación del riesgo operacional consistirá en determinar cuáles de los riesgos analizados se van a considerar relevantes. Será necesario contar con una referencia, ya sea de valor de referencia, criterio de significancia, valor frontera, entre otras, que delimite los riesgos operacionales no relevantes y los riesgos operacionales relevantes. Todos los riesgos operacionales que estén por encima del valor de referencia fijado se consideran significativos y será necesario tratarlos. Los que estén por debajo del valor de referencia no se tratarán y se decidirá aceptarlos. El valor de referencia lo determinará la organización en función de su experiencia en la gestión del riesgo, datos históricos disponibles y tolerancia por el riesgo, etc. A medida que los riesgos van siendo eliminados o minimizados, se puede disminuir el valor de referencia y de esta forma los riesgos que no habían sido tratados anteriormente por no superar el umbral establecido aparecerán ahora con valoraciones por encima del valor referencial y en consecuencia deberán ser tratados. Y así de una forma paulatina se puede ir disminuyendo el riesgo asociado a cada proceso. Muchas gracias.